Muy buenos días, soy Alberto Muñoz, codirector del Diploma de Alta Especialización en Seguros y Responsabilidad Civil de la Escuela de Prácticas Jurídicas de la Universidad Complutense de Madrid. Este webinar se enmarca dentro de las actividades del curso de Alta Especialización en Responsabilidad Civil que dirige el catedrático Mariano Izquierdo Tolsada. Un curso que comenzará en febrero del próximo año, tanto en modalidad presencial como y en la que contamos entre el profesorado con la academia, catedráticos y profesores de magistratura, con notarios y con abogados de reconocido prestigio. Tanto la teoría como la práctica, y supone, en síntesis, un análisis práctico de los fundamentos técnicos de la responsabilidad. La Escuela de Prácticas Jurídicas, magistralmente por José Manuel Almudícir, ha acumulado todos los estudios de posgrado de la Universidad, la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, cosa que se agradece, en prestar al público en general la posibilidad de cursar unos estudios de posgrado de una calidad excepcional, pero a un precio muy asequible. De hecho, incluso en el curso de alta especialización en responsabilidad civil se cuenta con descuentos a los antiguos alumnos de la escuela y de la Universidad Complutense de Madrid, así como a los miembros de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil, incluso susceptible de acogerse a la bonificación de la Fundae. Tenemos la suerte en el día de hoy de contar con en responsabilidad civil, que no necesitan presentación porque son por todos conocidos y que si entrase yo ahora, aunque fuese a resumir el currículum vitae de dichos ponentes, pues consumiríamos la hora de duración de esta webinar. Son el catedrático y consultor académico de Cuatro Casas, Mariano Izquierdo Tolsada, Mariano Herrador Guardia, abogado y presidente de la Asociación Justicia y Opinión y del Observatorio de Derecho de Daños, y José Antonio Muñoz Villarreal, director del despacho de Muñoz Arribas Abogados. Antes de ceder la palabra al primero de los ponentes, he de indicarles que aquel que los desee puede plantear preguntas a través del chat dentro de las posibilidades en cuanto a tiempo. Y sin más dilación, cedo la palabra al catedrático Mariano Izquierdo. Muchas gracias, Alberto. Buenos días a todos. ¿Se me oye y se me ve debidamente? Imagen y sonido, ¿correcto? Sí. Muy bien. Pues repito, Alberto, muchas gracias. Naturalmente, muchas gracias a José Manuel Almudí, director de la escuela, por contar nuevamente conmigo. Como bien ha dicho Alberto, se trata de un curso de alta especialización en responsabilidad civil, pero lo que no ha dicho es que dentro de 2 semanas habrá otro webinar sobre los seguros en relación con las mismas cosas que vamos a tratar hoy, pero ya desde el punto de vista del seguro, y de apertura hacia lo que va a ser después de ese curso, otro curso específicamente dedicado a los seguros de responsabilidad civil, hablo en plural, y que se ocupará el propio Alberto del mismo. Bien, cuando José Manuel Almudí nos consultaba qué cuestiones de actualidad podían ser interesantes para dar apertura a este webinar, nos asaltaron bastantes dudas, ciertamente. Hay cuestiones de actualidad que son intemporales, no de actualidad, sino desde siempre. La oponibilidad o no del dolo en la causación del daño, si eso es algo que está cubierto por los seguros o no. Después de alguna sentencia del Tribunal Supremo reciente, ¿qué pasa con la responsabilidad del suministrador final del producto? ¿Cuándo sí, cuándo no? Bueno, había muchas cosas, ¿no?
pero entre ellas, desde luego, asomaba a la cabeza la posibilidad de conectar esta pesadilla de la pandemia de la COVID-19 con las cuestiones de la responsabilidad civil. Y así fue. Y de hecho los dos webinars, el de hoy y el del día 27, creo recordar, ¿no es así? Ahora lo comprobarán, pues tratan ambos del mismo punto específico, desde el punto de vista sustantivo de la responsabilidad civil hoy y desde el punto de vista del aseguramiento de la misma en el otro encuentro. Yo voy a poner la atención principalmente en lo que podríamos denominar la prepandemia. No tanto en el durante la misma, sino en el periodo anterior o inmediatamente anterior. Ya adelanto que tal vez, y perdona Mariano, querido, si te piso medio minuto, lo tuyo, tal vez lo tengan menos complicado, no digo más fácil, los sanitarios a la hora de demostrar la relación de causalidad. Complicado lo veo, en cambio, que el ciudadano de a pie pueda demostrar ese fundamental requisito de la responsabilidad civil cuando no es capaz, y no lo va a ser, de demostrar cómo, cuándo y dónde se contagió. No obstante, no olvidemos decir a los abogados que se dedican a los daños y perjuicios, esto que voy a decir ahora es casi una ofensa porque es de todos sobradamente conocido. Y digo, no olvidemos que la responsabilidad civil tiene, entre otros requisitos o ingredientes, no solo la relación de causalidad y el daño, sino previamente la acción u omisión que se encuentra conectada causalmente con ese daño. A lo cual habrá luego que añadir el factor de atribución, culpa u otros que correspondan. Pues yo quiero que pongamos la atención y que la pongan ustedes conmigo en el primer elemento. No voy a tratar de responder si hay responsabilidad o no la hay, pero hagamos como los entomólogos cuando analizan las tripas del insecto, ¿verdad? Hagamos análisis del primer elemento de la responsabilidad, la acción u omisión. ¿Quién es José Antonio Nieto? Pues José Antonio Nieto es un afamado médico, reconocido especialista en prevención de riesgos laborales, que ha sido una verdadera leyenda como prevención de riesgos laborales en esa materia en la policía española. Es reconocido como la mayor autoridad durante muchos años. Bueno, pues José Antonio Nieto, el 24 de enero, voy a poner el calendario frente a ustedes, con fechas muy señaladas. El 24 de enero firmó una instrucción con una serie de recomendaciones. ¿Dirigidas a quién? Pues a los funcionarios que operaban en las fronteras aéreas, en los aeropuertos, y recomendaba encarecidamente a policías y a guardias civiles que utilizaran guantes de nitrilo, que utilizaran mascarillas, que evitaran, cito textualmente en la instrucción, contacto con personas que presentaran síntomas de afecciones respiratorias. Es decir, un informe que su contenido ya se estaba utilizando en diferentes países, en diferentes aeropuertos de los Estados Unidos, de Australia, hasta de Tailandia. Fue un informe que recibió una atención muy especial por parte de Policía y Guardia Civil. Pero un informe que causó un profundo malestar en el Ministerio de Sanidad. Estamos hablando del 24 de enero. Estamos hablando de 24 de enero. Solo una semana después, segunda fecha ante la que les pongo, el 31 de enero, desde Sanidad se dice que la Policía y la Guardia Civil no son prioritarios, no son grupo de riesgo, que ese informe no se divulgue porque crea alarma social y, ya saben, que solo va a haber uno o alguno contagios, decía
el señor Simón. No diré doctor porque no lo es, doctor soy yo. Bueno, pues José Antonio Nieto fue destituido 3 meses antes de su jubilación. Había creado alarma social. Otra fecha, seguimos en el calendario, la bomba biológica. El 19 de febrero, el partido de fútbol Atalanta-Valencia. El propio Simón decía ese mes que la infección, hombre, da la cara cuando la da, si es que la da, 7, 8, 9, 10 días después. Entre tanto venían vuelos desde Italia a chorros a los aeropuertos españoles. 2 de marzo. El 2 de marzo se conoce el informe europeo que alerta de la rápida propagación del virus y recomienda que se limiten las concentraciones masivas de gente. Ese mismo día, 2 de marzo, Cofares y demás distribuidores farmacéuticos explicaban que desde la Agencia Española del Medicamento, desde que ella, la agencia, empezó a requisar las mascarillas el mismo día 2, les ha resultado imposible conseguir más para proveer a los establecimientos, ya que muchos de los pedidos, y estoy leyendo la comunicación de Cofares, que venían del extranjero, han sido bloqueados por Sanidad en las aduanas. Mientras tanto, el señor Simón señalaba que las farmacias, los farmacéuticos, no era necesario tampoco que utilizaran mascarillas, tampoco eran un grupo de riesgo de ninguna clase. Bien, de todos es sabido el proceso legislativo que llevaba la ley de protección, no recuerdo en este momento el nombre exacto que tiene, de las mujeres, y de todos es sabido que no había particular interés en mirar de frente a las recomendaciones y advertencias que venían de numerosos organismos internacionales, ni siquiera de expertos nacionales como Nieto, al que acabo de citar. Bueno, pues el caso es que el siguiente paso, la siguiente fecha que debo naturalmente poner ante ustedes es como el día 7 de marzo se celebraron en Madrid un partido del Atlético Madrid-Sevilla, un concierto de Isabel Pantoja. El día 8 de marzo, por la mañana, un mitin de un partido político, Vox, en Vistalegre. Y por la tarde, cientos de miles de personas llenaban las españolas. En Madrid, dentro de esos cientos de miles, se incluía a la mujer del presidente del gobierno, se incluía a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, te va la vida en ello, se incluía a Irene Montero, ministra de Igualdad, todas contagiadas después por el coronavirus. Así que, puestos a... Y no voy a decir mucho, no piensen que les quiero aturdir con datos ni aburrir con reflexiones que no vienen al caso. Lo que quiero es plantear cuestiones para nuestro debate. Porque, en conclusión, responsabilidad civil, repito, el problema de causalidad es inequívoco. ¿Cómo soy yo capaz de demostrar que me contagié en una manifestación, en un concierto de una tonadillera célebre, o fue recogiendo un paquete de Amazon que me traían a casa? Otra cosa serán los sanitarios, de los que hablará Mariano Herrador después. Y no hay que desdeñar que hay sentencias de TSJs, como Aragón o el País Vasco, en donde sus reclamaciones han salido adelante. Debo decir, no obstante, que también hubo una sorprendente denuncia, sorprendente en su génesis y sorprendente en su desarrollo y en lo que ha traído después, ante el juzgado penal número 51 de Madrid, que curiosamente era por prevaricación administrativa, por no suspender las autoridades, las aglomeraciones, etc. Hombre, como bien dice Norberto de la Mata, catedrático de Derecho Penal del País Vasco, ya es difícil que se cometa delito de
prevaricación por omisión. Pero la juez del 51 decía, otra cosa es, no olvidemos que aquí no rige el principio dispositivo, sino el acusatorio, y por lo tanto puedo indagar y hasta en su caso llegar el momento de que se sentencie por delitos que no fueron advertidos en la denuncia, ¿no? Otra cosa son las lesiones, otra cosa son las muertes, otra cosa es la imprudencia grave que pueda haber habido noticia criminis en esas omisiones. Bueno, a mí se me ocurrió rebobinar hacia los requisitos de la responsabilidad y los factores de atribución. Y bueno, pues escribí un post en Hay Derecho que dio lugar a una muy agria discusión con un conspicuo civilista colega mío que me llegó a acusar de haber cometido delito de calumnia, por decir lo que les voy a decir. Por lo pronto, entender, y así se entendía, por la contraparte, vamos a hablar en términos forenses, que existen riesgos generales de la vida y que este es uno. ¿Qué le vamos a hacer? Ha llegado la pandemia y eso es un evento fortuito. No diré yo que no, por supuesto. 1105 del Código Civil en la mano, sucesos que no hubieran podido preverse o que aún previstos fueran inevitables. Por supuesto que sí. Pero no estamos hablando de eso, sino de las acciones u omisiones que a la vista, y por tanto ya con cierta previsión de la que se nos caía encima, pues si las autoridades pues se dedicaron durante esos últimos días de febrero y primeros de marzo a mirar para otra parte o a mirar de lado. Y a mí, todo lo que sea hablar de falta de causalidad porque esto es un riesgo general de la vida o un evento fortuito, me suena cercano a la tomadura de pelo. Y ahora ya discutamos, porque señores, o hay imprudencia grave o hay dolo eventual, por muy duro que parezca. Para quien no esté familiarizado con esta segunda figura, se la recuerdo, porque también tiene presencia en el derecho civil, con alguna frecuencia. Si a mí me va a dar el alto una pareja de la Guardia Civil y yo, como llevo el maletero lleno de droga, no quiero frenar, lo que quiero es escaparme del control, no quiero lesionar, no quiero matar a nadie, pero se me antoja, con una mínima perspicacia, como altamente posible, casi cercano a lo probable, que al menos alguna lesión pueda haber, ¿no? Ese es el dolo eventual. Eso no es dolo directo de querer ir a por ellos, ¿no? Y, por ejemplo, en la jurisprudencia civil hemos visto cómo con frecuencia se advierte, y creo que con razón, vaya por delante, que el dolo eventual sí está cubierto por el seguro del automóvil y luego da lugar a la acción de repetición contra el conductor, pero que en cambio el dolo directo no lo está porque no es un hecho de la circulación. El que agarra el automóvil y sustituyendo el veneno por el automóvil dice mira quién está en esa parada de autobús, a por él, eso no es un hecho de la circulación y no está cubierto. Esto daría lugar a otro webinar y se tratará, por supuesto, en los cursos de la Escuela Práctica Jurídica, la exceptio doli, pero solo para recordar un ejemplo de lo que es dolo eventual. Hombre, cuando hay tantas advertencias de la Organización Mundial de la Salud, cuando hay tanta información y se pretende decir, hombre, la misma información tenías tú como ciudadano cuando fuiste o dejaste que tus hijos fueran al concierto o al mitin o a la manifestación. No, perdón, no. Yo como ciudadano tengo la información que me da mi gobierno y no tengo la que no me da. Y los estándares de diligencia que cabe esperar de los gestores de los servicios públicos no son los que tengo yo como ciudadano que utilizar para tomar decisiones en mi vida personal y familiar. Porque yo tengo la información que me llega de los periódicos, de la televisión y de las autoridades públicas. Por lo tanto, bueno, lo planteo como objeto de debate. No creo que por insinuar la posibilidad de que haya dolo eventual, uno merezca ser acusado como calumniador. Pero es que incluso se viene a decir que ni siquiera imprudencia grave. Repito, que esto fue todo una cosa fortuita. Bien, esa denuncia del 51 acabó con auto de sobreseimiento, pero
hay más, hay muchas más. Y estoy hablando de juzgados penales. No olvidemos que en penal no hace falta daño para que haya responsabilidad, la conducta punible. Por cierto, y lo digo sin ser penalista, el catedrático del País Vasco al que cité antes, Norberto de la Mata, en un artículo recientemente publicado en el Almacén de Derecho de Jesús Alfaro, termina en su último párrafo diciendo, dicho de modo sintético, en las condiciones en que se actuó durante, sobre todo los primeros días de la pandemia, con los conocimientos que se tenían de lo que ocurría y de lo que podía ocurrir, puede afirmarse sin lugar a dudas que de haber tomado otras decisiones quienes tenían obligación, competencia y capacidad para tomarlas, ¿se habría salvado una vida sin, con ello, haberse perdido otra? Si es así, y es algo que tendrá que decidirse judicialmente, pero con una fundamental base pericial, la responsabilidad penal no puede eludirse. Pero si no lo es, sin un mismo atisbo de duda y sin condicionamientos ideológico-políticos algunos, sino solo de nuevo con la prueba pericial, la responsabilidad penal debería quedar excluida. Y atención, pensemos de nuevo una vez más qué queremos del derecho penal. Última ratio, etcétera. Pero que nadie se equivoque. Si esa responsabilidad puede confirmarse respecto de algún comportamiento omisivo que condujo a la muerte de una persona, y es algo que deberán decirlo los tribunales, la responsabilidad penal debiera ser ineludible. También lo aporta como objeto para el debate, no está haciendo afirmaciones, sino hipótesis posibles. De momento todos sabemos, y con esto terminaré, que el informe del fiscal ha dicho que ni se investigue. No como en Francia, no como en Italia. No estoy hablando tampoco que se sobresea, no, que ni se investigue. Así que, teniendo presente que esto puede provocar más debate del debido, yo me atrevo a decir que delante de ese palacete que hay en la calle Fortuny número 4, ¿verdad?, que al otro lado da con el Paseo de la Castellana, con unos preciosos jardines, no sé si hay cipreses, pero si los hay, la sombra del ciprés es alargada como el de Miguel Delibes. Esto es todo lo que quería contarles y quedo por completo a su disposición para el debate. Muchas gracias a todos. Como siempre, La otra cámara. como siempre, Mariano, un excelente análisis que además denota la importancia que tiene la doctrina académica y la importancia de los catedráticos en el análisis, insisto, tan complicado. Cedo la palabra a Mariano Herrador, que va a abordar una síntesis de la responsabilidad sanitaria en relación con el COVID. Y a vosotros, a la escuela de curso de alta especialización en responsabilidad civil, que el interés de todos los que estamos aquí ahora congregados y la práctica, lo que va a ser el desarrollo de la actividad de cada uno, está enfocado en las mismas cuestiones, hablamos el mismo idioma. Por lo tanto, yo creo que lo importante aquí ahora es compartir ideas, compartir algunas sensaciones o algunas experiencias que se están teniendo. Es verdad, nos dice Alberto, que había que centrarse en la responsabilidad médico-sanitaria, en la responsabilidad de las administraciones sanitarias, en la responsabilidad de los centros sanitarios privados, pero desde la perspectiva, y hay que acotarlo, creo que es fundamental, de lo que es la prestación del servicio cuando la enfermedad está contraída. Yo creo que, efectivamente, mi querido tocayo y amigo Mariano Izquierdo nos ha hablado de la fase previa, de la responsabilidad que podía derivarse inicialmente de esa actitud, de la actitud, supongo, de las administraciones, pero nosotros, yo creo que nos corresponde ahora centrar ideas sobre
qué está ocurriendo en lo que ha sido la sanidad, la gestión, el tratamiento médico, la aplicación de terapias médicas a las personas que han contraído esta pandemia. Porque es que no podemos volver la espalda a una realidad incontestable. La pandemia está aquí. La pandemia no es solo una cosa que nos haya afectado a nosotros como país, sino que es tiene una influencia mundial. En el mundo, no olvidemos, se están contagiando millones de personas. En España ya hemos superado el millón oficial, 1.300.000, creo que íbamos por ahí, y sobre todo está desencadenando muchas enfermedades, muchas patologías importantes y graves y, por supuesto y desgraciadamente, el bien superior de la vida está cercenándolo abundantemente. Claro, ante eso, el planteamiento es una pandemia que es de origen general, que está afectando a todos. En fin, ¿qué estamos haciendo? Pues aplicar los medios necesarios para intentar paliar esa solución. Ya sabéis, esto de la obligación de medios es un elemento esencial que la jurisprudencia, tanto civil como administrativo, ha puesto con fuego en los límites de las reclamaciones que se producen por supuestas negligencias médicas. Pero en el caso de esta obligación de medios, veremos a ver que ha estado marcadamente limitada. Yo creo que es incontestable que todos sabemos, los medios de comunicación, por las proximidades, por las consultas profesionales, que los medios con los que se ha intentado atajar los efectos de esta pandemia han sido claramente limitados. Y no está de más que juntos veamos en el frontispicio de las reclamaciones a las administraciones sanitarias, que sabéis que se deriva de lo que es hoy el artículo 42 de la Ley 2015 del régimen jurídico del sector público, es heredero a su vez de reiteradamente invocado artículo 139 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del Procedimiento Administrativo Común. Quiero recordarnos que habla de que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran, sea consecuencia de, que sufran cualquiera de sus bienes, lógicamente, y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor. Es la única excepción que se nos pone. Siempre, lógicamente, esa lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Pero claro, esto es una responsabilidad general de la administración pública respecto de los ciudadanos, de los particulares. En el campo concreto que hoy estamos tratando aquí, al que yo me refiero, es el de la responsabilidad derivada de la asistencia sanitaria. Y ahí ha sido la labor de la jurisprudencia, de todos los tribunales superiores de justicia, y particularmente el Tribunal Supremo, quien ha ido poniendo el marco adecuado de ese debate y ha ido poniendo límites a aquel principio tan amplio y evidentemente con la lectura tan evocador de los derechos. Sabéis que en las administraciones públicas se habla y se dice muchas sentencias, bueno, son innumerables, no voy a referir sentencias, las tenéis todas, pero el Tribunal Supremo en su doctrina, tengo aquí muchas de ellas delante, habla de que el hecho de la responsabilidad extracontractual de las administraciones públicas está configurada como una responsabilidad objetiva, lo que no quiere decir, como dicen siempre, que baste con haber ingresado en un centro hospitalario público y ser sometido en el mismo al tratamiento terapéutico que el equipo médico correspondiente haya considerado pertinente para que haya que indemnizar al paciente si resultara algún daño para él. Antes, al contrario, la jurisprudencia nos remarca continuamente que para que haya obligación de indemnizar es preciso que haya una relación de nexo causal entre la actuación médica y el daño recibido. Pero no una relación normal, sino que evidentemente va asociado con algo esencial, que es que este daño recibido sea antijurídico. Todos sabemos que la jurisprudencia reiteradamente no habla del daño antijurídico cuando se trata de que el paciente evidentemente no tiene el deber de soportarlo, debiendo entenderse este daño antijurídico como el producido cuando no se actuó con la diligencia debida o no se respetó
la lex artis ad hoc. Sabéis, está claro, que la lex artis, la aplicación de las ciencias comúnmente aceptada en cada caso concreto, dependiendo de las circunstancias del paciente, del momento en el que se le trata, etcétera, etcétera, es el pilar fundamental que tanto en la jurisdicción civil como en la contencioso administrativa se nos viene poniendo de manifiesto. Pero bueno, toda la jurisprudencia contencioso civil nos insiste en aquella idea que antes os refería, y es que se habla siempre que en materia de responsabilidad sanitaria estamos ante una obligación de medios y nunca de resultados. Pero estamos hablando de una obligación de medios en circunstancias normales. Evidentemente, se nos dice también abundantemente por la jurisprudencia que esta obligación de medios que se tiene por parte de las administraciones no es la de unos medios ilimitados, sino que es exigible de carácter limitado y, lógicamente, depende de la propia naturaleza de las cosas, de los presupuestos, de las limitaciones de medios materiales para abordarlos. Evidentemente, se nos dice y se nos insiste muy continuamente, por lo tanto, en que el centro sanitario debe prestar un servicio que se acredite como tal, que no sea arbitrario en la disposición de los elementos con los que cuenta a la hora de poner en práctica la atención al paciente. Esta idea también quiero que nos llame la atención, la de la utilización de los medios que se disponen. ¿Por qué? Pues porque es evidente que en este discurrir de los acontecimientos ha resultado claro que los profesionales que tienen que aplicar, se refería antes Mariano Izquierdo, aplicar esos medios, se han encontrado cercenados muy sensiblemente con la posibilidad de hacerlo. Es decir, han estado en una circunstancia en la que, evidentemente, teniendo un paciente en unas circunstancias particulares, graves contra su salud y que tiene que abordarlo, se encuentra limitado por esos medios. Eso es importante porque, de alguna forma, y hay otro punto que creo que es referible, desde el punto de vista de los profesionales, esa limitación de medios que les viene impuesto por las empresas, por las entidades, por los organismos a los que pertenece y presta salud, evidentemente hace muy difícil que podamos desembocar en una responsabilidad personal del profesional que está atendiendo. Habrá que mirar más arriba. Si ese profesional no puede tener unos medios para atender al necesitado, al enfermo, ¿cómo se le puede reprochar a su actuación? Por lo tanto, evidentemente hay que apuntar más arriba. Es verdad, además, que estos profesionales se han visto abocados históricamente, en lo que ha sido toda la primera fase de la pandemia, esperemos, ojalá no lleguemos en esta segunda fase a una situación parecida, se han visto compelidos incluso a prestar su servicio con carencia manifiesta de cobertura a su propia salud. Esas son las sentencias las que efectivamente algunos tribunales superiores de justicia ya se están pronunciando, diciéndonos que estos profesionales no se habían dotado los medios necesarios para cumplir su trabajo. Ojo, no es baladí toda la normativa que hay en prevención de riesgos laborales que afecta a todos, a todas las entidades, a todas las organizaciones, en el sentido de que es el empresario el que debe garantizar la salud de sus trabajadores, evidentemente le debe de informar de los riesgos que existen, de evitar que contagien, que evidentemente que eso sean dañados, ¿no?, por la actuación profesional que se tenga, y que todas estas consecuencias redundarán, supongo que a lo mejor José Antonio seguramente, como se va a referir a eso, no voy a entrar, que evidentemente es un campo que os va a insinuar, pero quiero decir que desde el punto de vista del personal sanitario estamos ante una realidad clara, también evidente. No han tenido los medios, encima lo han tenido que prestar de una manera heroica. No se nos puede olvidar los aplausos que todos nos congregaba a las 8 de la tarde, el reconocimiento a una labor, porque entendíamos que seguramente los profesionales estaban haciendo mucho más de lo que le era exigible
por supuesto, en unas circunstancias normales. También sabemos que se han puesto a prestar servicios personas sin una cualificación de especialización, médicos recién salidos, terminando, enfermeros igual, una situación muy limitada, que lo han tenido que prestar incluso en centros que no son sanitarios como tal. Quiero recordar ahora el hospital de IFEMA, famoso, y que, bueno, hace que esa prestación de servicio sea. Pero insisto, estas circunstancias están ahí y que son relevantes, nos deben de llevar a ver si se cumplen requisitos, por lo tanto, para que pueda ser declarada una responsabilidad por parte de un enfermo que no ha recibido los cuidados necesarios. El caso de los famosos respiradores, la existencia muy limitada de respiradores en los centros sanitarios ha llevado a situaciones muy complicadas. No solo no se podía atender y proporcionar un medio importante que hubiese servido para paliar sus efectos, quién sabe si eliminar la enfermedad o por lo menos intentar una recuperación más satisfactoria del paciente. Bien, si eso no se le ha podido aplicar, también se ha llevado a otras situaciones, no solo que se producía por esa limitación marcada de medios, la imposibilidad de conectar a un respirador o de proporcionar el medio adecuado, la habitación o la asistencia sanitaria mínima. Si eso no se le podía aplicar a esta persona, muchas veces también se daban situaciones en determinados hospitales en los que había que optar, había que priorizar, había que elegir entre un paciente y otro, y se elige, recuerdo, evitar la arbitrariedad con criterios meramente objetivos. Hay una innumerable legislación que se ha dictado en toda esta época de pandemia. Hay determinadas normativas dictadas por el Ministerio de Sanidad, por ejemplo, a efectos éticos sobre la aplicación de la pandemia, que resulta muy claro, muy sugerente. Es la ISAR 2, que incide en estos criterios de priorización. Y mirad, en esa norma se reconoce expresamente la escasez de recursos temporales o duraderas que se pueden dar. Se parte de una realidad de escasez de recursos y se dice, puede exigir ello el establecimiento de criterios de priorización de acceso a los mismos, lo que se hará con base en criterios objetivos, generalizables, transparentes, públicos y consensuados, sin perjuicio de valorar también los aspectos singulares e individuales que presente cada persona enferma por el virus. Bueno, esto se ha hecho de esa manera, se ha podido plasmar con estos criterios y en todo caso esa situación en la que el médico, los responsables de un hospital tienen que elegir, tienen que optar con criterios, no solo ya sabéis los criterios que se pusieron de edad, que puede ser un dato objetivo, pero también el de otro más subjetivo, como puede ser la viabilidad de supervivencia que pueda tener una persona respecto de otra para poderle tener acceso a ese remedio o a esos medios, casos con los que se cuenta, es otro de los elementos a tener en cuenta. Esa es la cuestión. ¿Dónde está, por lo tanto, el nudo gordiano de esta cuestión? Yo creo que partiendo de la existencia claramente de una limitación de medios, ver si estos medios pueden ser disculpables de acuerdo con los principios que antes anunciamos, que es el único que existe de fuerza mayor por parte de la Administración. Pero ojo con fuerza mayor. Es evidente que una situación de pandemia, acogiendo desde luego como muy razonable la argumentación que ha hecho antes Mariano Izquierdo respecto a si hay razones o no, que ya apuntaban a que podía venir una enfermedad con unos efectos tan perniciosos y generalizados como ha acontecido. Eso que es importante. Yo creo, sin embargo, que no lo es tanto, sino con la segunda parte.
Evidentemente nos hemos encontrado con un gran problema, una pandemia que afecta al mundo entero y que hay limitación de medios. Pero se ha engrasado por parte de la Administración, se han procurado, de acuerdo con las necesidades que se estaban encontrando de la gestión, se ha hecho una gestión razonable para la obtención de estos medios. Esa es la segunda. La segunda e importante cuestión. No solo hay limitación de medios, se tendría que estar preparado ante un hecho imprevisible, inevitable, característica de 1105, ¿no?, del Código Civil, la fuerza mayor, en un momento concreto, pero ojo, es que se va avanzando. Y en esto, ahora, esta llamada segunda fase va a tener mucho que ver y va a ser muy cuestionada, porque ya tenemos una experiencia adquirida en las fases iniciales en las que puede existir el factor sorpresa. Ahora, sin embargo, tal sorpresa ya es menor. Evidentemente, al principio no había mascarillas, hoy sobran las mascarillas en los centros, pero no es solo eso, es todos los medios. Si nos encontramos ahora con otra imposibilidad de respiradores, por ejemplo, de medidas paliativas que puedan ayudar o justificar o atenuar el daño, estamos en la misma situación, se producen los mismos datos. Bueno, yo creo que evidentemente esta limitación de medios y la no obtención en tiempo razonable ha llevado a situaciones que hoy por hoy, y es lo que quiero compartir con vosotros, desde la experiencia de los despachos, no estamos en la fase todavía, creo, por el tiempo transcurrido. Sabéis que tenemos ese año para la prescripción, un año de que se producen los hechos, sobre todo de que se conocen los efectos, ¿no?, que haya tenido el daño realmente producido. Se están gestando por distintos profesionales, siendo sensibles a las consultas que se hacen por parte de los ciudadanos ante la posibilidad de que se pueda o no abordar una actuación, unas acciones judiciales que busquen la responsabilidad basada en eso. Esto no quita, y es lo que yo quiero terminar, esta cuestión general no quita en modo alguno las posibles responsabilidades dimanantes de las negligencias normales, habituales, que se puedan cometer por los profesionales sanitarios. En ese sentido, ojo, también tengo que llamar la atención sobre el problema que está siendo, parece ser, más acusado del que podía pensarse, de las consecuencias que a un paciente normal, que no tiene la patología COVID-19, para entendernos, y que ha visto retrasada la realización de pruebas para llegar a la conclusión de la enfermedad que tiene. No digo nada en efectos de tumores, el cierre de la reducción, la detección de tumores, de cánceres. Evidentemente esto puede tener una repercusión importante porque al estar colapsados los medios públicos durante la etapa aguda del COVID, se ha limitado mucho la asistencia normal del paciente. ¿Hasta qué punto es su obligación que recaiga sobre su propia espalda exclusivamente las consecuencias que pueda tener eso? Bueno, son muchas de las circunstancias, de las ideas que podíamos compartir aquí ahora y que, como por supuesto, tal y como lo tienes configurado, se puede establecer luego alguna fase de coloquio, debate. Yo muy gustosamente me someto y dando las gracias siempre a Alberto por haberme llamado y por dejarme compartir, aunque sea de una manera apresurada y rápida, algunas de las ideas que tenemos delante, siempre sabiendo que al final la reparación de ese daño, en algunos casos, quería dejármelo en el tintero, se puede hacer totalmente la reparación del daño, se puede pretender, ahí va a haber enormes dificultades por esto que estamos diciendo, pero ojo, pongo encima, llamo la atención sobre el Instituto de la pérdida de oportunidad, esa creación jurisprudencial que nos viene a decir que en determinados supuestos, cuando no existe la certeza absoluta respecto de la relación causal, pero sí una probabilidad suficiente y adecuada, podríamos entender que a lo mejor no se hubiera remediado eso, pero se podía haber paliado las consecuencias. Eso, evidentemente, es otro campo interesantísimo de este de por sí apasionante mundo de la responsabilidad civil. Gracias.
Muchas gracias, Mariano. Como siempre, ha resultado una intervención muy esclarecedora y cedo la palabra a José Antonio Muñoz, que va a abordar la responsabilidad patronal. Buenos días. ¿Se me oye y se me ve bien? ¿Hola? Sí, se oye Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias a la Escuela de Práctica Jurídica. Para mí es un placer y es un honor compartir tanto con Mariano Izquierdo como con Mariano Herrador, a los que, como ellos creo que saben perfectamente, les tengo en muy alta estima y consideración personal y profesional. En la espera de que en un futuro próximo nos podamos tomar un café, una cerveza, una copa o lo que proceda. Pero bueno, de momento lo que tenemos es esto. Y un pequeño comentario respecto a la, tengo que decirlo, impresionante intervención, las dos, pero de Mariano Izquierdo. Yo estoy seguro que cuando pase algo de tiempo y desde la tranquilidad y no el juliganismo que ahora a todos nos está afectando, alguien acabará investigando, porque no es muy difícil, señores. Yo creo que Mariano Izquierdo ha puesto bastante claro determinados temas. Los que estamos a nivel profesional entrando en procedimientos ya penales, etcétera, estamos encontrando cosas asombrosas, directivas, notas, informes de ministerios que para mí rozan lo criminal. Algún día alguien, insisto, desde quitando la carga ideológica que todo el mundo tiene y que parece que no conseguimos quitarla, investigará qué ha pasado, cómo ha pasado. Y ahí lo dejo. Porque es que qué ha pasado y cómo ha pasado, de verdad está muy claro. Pero bueno, vamos a entrar en el fascinante mundo, que les invito a un viaje conmigo, de la RC patronal en el mundo COVID, ¿vale? Para ello, lo que vamos a hacer es hacer una fotografía muy rápida, porque tenemos el tiempo que tenemos, del análisis de la situación pre-COVID y post, ¿de acuerdo? Incluso diría entre COVID. Ahora explicaré por qué. Y verán además algunas de las resoluciones que les voy a citar y algunos de los documentos que les voy a citar ya han sido citados por los anteriores. Verán cómo todo está hilado, es curioso, ¿no? Bueno, como saben ustedes, la responsabilidad civil patronal es la obligación que tiene el empresario de indemnizar a los trabajadores por los daños y lesiones sufridos por estos como consecuencia de hechos accidentales que se producen como consecuencia o en el desarrollo de la relación laboral, ¿no? Que bueno, ya saben que se puede hacer extensivo a relaciones de dependencia laborales, autónomos, dependientes, e incluso el falso autónomo, etcétera, ¿vale? ¿Dónde tenemos la base jurídica? En la Constitución Española, en su artículo 40, en el Código Civil 1258, 1101, 1902 y 1903. Pero sobre todo lo que tenemos es en España un cúmulo de normas de prevención de riesgos laborales tremenda. Como algún inspector de trabajo bien dice, en España es imposible cumplir al 100% la prevención de riesgos laborales, porque te vas a encontrar normas que te van a decir lo contrario. La base de todo, digamos que la pirámide, la parte de arriba de la pirámide es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como saben ustedes, de 1995, que es una ley bastante buena, además, tengo que decirlo, bastante buena, bastante trabajada, pero que es una ley muy, muy en blanco. Es decir, que lo que hace es remitirse a decenas, y diría hasta centenares, de normas, ¿no? Y que lo que viene a decir es, oiga, mire, es que hay un derecho a la protección frente a los riesgos laborales. Y le voy a decir a usted qué son los riesgos laborales, qué son los daños derivados del trabajo, y todo esto lo voy a meter en esta norma, ¿no? ¿Qué es el accidente del trabajo? También lo tenemos definido. En la Ley General de Seguridad Social, toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. Se nos escapa de esta ponencia, pero ojo a los daños psicosociales, al estrés, etcétera, es el futuro en este tipo de cosas. Y si alguno de ustedes va a ejercer, ya les digo que mi recomendación es que estudien qué es el riesgo psicosocial, porque en nuestro despacho hemos pasado de que fueran, el otro día lo comentaba en otra call, no más del 8 o 9% de las reclamaciones que llegaban y estamos ya en el 30-35%. Y cada vez tenemos menos. Siguen llevando, obviamente, lesiones corporales, el clásico accidente de trabajo, y cada vez tenemos más otro tipo de cuestiones, que es el daño psíquico sufrido derivado del riesgo psicosocial, estrés, moving, acoso, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, para que el accidente tenga consideración, tiene que tener una lesión corporal. Ya les he dicho que ojo con esto, que esto está cambiando, porque se asimilan a la lesión corporal las secuelas o enfermedades psíquicas o psicológicas, ¿vale? Y que el accidente sea con ocasión o por consecuencia del trabajo, es decir, que exista, como es obvio, una relación de causalidad, ¿vale? Unos datos muy rápidos, miren, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, ¿vale? 2018. 617.488 accidentes de trabajo declarados en España, los cuales graves fueron 3.991 y mortales 574. 2019, 635.000, 4.000 graves, 600 mortales.
¿Cuántos de estos accidentes han ido con infracción de norma o con acta de infracción? Saben que cuando hay un accidente de trabajo, actúa la inspección de trabajo y nos dice si ha habido una infracción de norma causante de ese accidente, ¿no? Pues en torno al 30% todos los años. En el 2011 era el 30%, hemos pasado al 32% en el 2019, ¿vale? Procedimientos iniciados en los juzgados por accidente de trabajo. Esto es lo más curioso. El 9%. Es decir, todavía hay un campo enorme que no se está desarrollando respecto a la responsabilidad civil patronal. ¿Vale? ¿Cómo estamos viendo los accidentes de trabajo? Esta es la fotografía que les quiero hacer antes de hablar del COVID. Lo estamos viendo en la jurisdicción penal y en la jurisdicción social. En la jurisdicción penal, porque tenemos, a diferencia de otros países, es decir, en derecho comparado, tenemos un artículo que es el 316, que es lo que se llama un tipo penal en blanco, que dice que aquel que obligado legalmente y con infracción de norma puede cometer un delito que se llama de contra los trabajadores. Este artículo es un artículo muy específico del Código Penal Español, que tiene ya bastantes años, y que es el que se está utilizando. Aquí en España, además, tenemos una Fiscalía de Siniestralidad Laboral, es decir, una fiscalía que investiga específicamente los accidentes de trabajo. Y vamos más de lo que quisiéramos a la vía penal, más de lo que quisiéramos. Les diría que lo que habría que saber es cuántas sentencias condenatorias hay. Muy pocas. ¿Por qué? Porque creo que se utilizan en exceso la vía penal. Pero lo que sí tenemos es la jurisdicción social, que es donde realmente se ven la mayoría de los accidentes de trabajo. Y donde nos encontramos, además, una cuestión muy curiosa, y es que desde hace unos 4 años hay una doctrina del Tribunal Supremo, que nosotros la llamamos cosa juzgada no material, la que viene a decir que existiendo firmeza en cuanto a un recargo de prestaciones o una infracción, un acta de infracción de una inspección de trabajo, es decir, cuando el inspector de trabajo ha dicho, oiga, usted ha cometido como empresario una serie de infracciones, esas son las causas del accidente, y además tiene un recargo de prestaciones, ese recargo ha sido, digamos, cuantificado por una sentencia de lo social, ya no hay más que discutir. En todo caso, usted lo que tendrá que discutir es la cuantificación del daño que le tiene que pagar al trabajador. Pero no me discuta usted en sala si es usted responsable o no, porque ya se lo han dicho antes. Esto nos ha facilitado bastante las cosas a todos, ¿eh? ¿Cierto? Hay varias cuestiones, como es casi la cuasi objetivación de la responsabilidad de la jurisdicción social, y se lo digo porque hay un artículo que muy poca gente maneja, es el 96 de la Ley de Régimen de Jurisdicción Social, que te viene a decir casi, oiga, es que usted es el que tiene que probar que lo ha hecho bien. Ojo con esto, ahora lo veremos con el COVID, ¿eh? Es que usted, empresario, es el que tiene que probar, no el trabajador. Es decir, el concepto de culpa aquí casi queda muy limitado, es decir, es casi una imputación de responsabilidad civil. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos, para mí hay varias fases, ¿no? Hemos hecho un análisis súper rápido de qué es la responsabilidad civil patronal, más o menos donde estamos. La primera fase sería hasta el 14 de marzo, la siguiente fase sería del 14 de marzo hasta que se levanta el estado de alarma, el anterior, el actual, y la que sería la última, es decir, a partir del levantamiento de la nueva normalidad, que llamó el presidente del gobierno. Miren, hasta el 14 de marzo, la situación es un poco la que ha contado Mariano Izquierdo, ¿no? Yo, para que se hagan ustedes una idea, me he situado el día 4 de marzo. ¿Por qué el 4 de marzo? ¿Cuándo tenemos el estado de alarma? Porque el 4 de marzo se aprueba la guía para la actuación en el ámbito laboral en relación con el nuevo coronavirus, lo llaman, ¿no? Esto se publica el 4 de marzo, cuidado, ¿eh? Entonces, ¿la preocupación cuál es? Como ha contado Mariano, que no entren los tifosis, el partido del Madrid contra el Manchester City y contra el Barcelona, casi seguidos, a los que fui yo con mis hijos al campo. Y yo soy una persona razonable. Como bien ha dicho luego Mariano Herrador, bueno, es que hasta qué punto yo tengo que tener los datos del gobierno. Yo fui a esos dos partidos. Hay convocadas manifestaciones, congresos, etcétera. Y hay una cosa muy particular, es que el día 4 de marzo hay una entrevista con el actual ministro de Sanidad, que entonces ya lo era, señorilla, en un diario de tirada nacional, en el que textualmente, y yo soy ciudadano y puedo pensar, bueno, pues este señor es mi ministro, descarta, y dice literalmente, la explosión de casos en España. Pero, sin embargo, el Ministerio de Trabajo está creando una guía para actuación en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque saben lo que está viniendo. Porque saben lo que está viniendo. Esta guía, muy curiosa, deja una guía, deja en manos del empresario las decisiones. Les dice, oiga, que sepan ustedes que hay un coronavirus, que hay un riesgo, tome usted las medidas preventivas de carácter colectivo o individual que sean indicadas en su caso, ya sea por usted o por su servicio de prevención. Pero no dice qué guías, ¿vale? No dice qué guías.
Perdón, no dice qué medidas. Es decir, pero fíjense ya que el 4 de marzo nos está diciendo aquí va a pasar algo. Y ustedes tienen que tomar medidas. Pero no les voy a decir cuál, que es en la vida, ¿no? Lo que viene a decir esta guía. Y además esta guía lo que hace es remitir al artículo 21 de la ley 31/95, es decir, la ley de prevención de riesgos laborales. Lo que dice es, oiga, si usted cree que tiene un riesgo de contagio por coronavirus, insisto, es el mismo día que el ministro de Sanidad nos dice que no va a haber contagios. Cuando las personas trabajadoras estén expuestas a este riesgo, usted tiene que informar inmediatamente y adoptar las medidas. Por eso les he dicho que esto iba a ser un viaje curioso, ¿no? Antes lo calificaba casi de disérgico, ¿no? Lo que hemos vivido los juristas, cada uno en su situación, en su nivel, estos meses es fascinante, de verdad se lo digo. Fascinante de cambios de criterio diarios. Ahora verán ustedes, por ejemplo, lo curioso que ha sido la declaración de accidente de trabajo. Bueno, y lo que dice es, tienen ustedes que poner a disposición del personal material higiénico necesario y adopten ustedes protocolos de limpieza. No nos dicen cuáles. Esto es el 4 de marzo. Bueno, el 14 de marzo se publica el estado de alarma, que saben que termina el 21 de junio. Esta, digamos, que es la segunda fase, ¿no? Con carácter previo. Vamos a, como les decía, al fascinante viaje legislativo de la calificación de accidente de trabajo. El Real Decreto 13/20 de 7 de abril, bueno, primero hay un Real Decreto que es el 6/20, que declara, pero lo declara exclusivamente en cuanto a la contingencia, que la baja por coronavirus es accidente de trabajo, no es enfermedad común. Posteriormente, en este Real Decreto 13/20 de 7 de abril, es un Real Decreto, esto nos ha pasado mucho y esto sería motivo de otra ponencia, que es un decreto de medidas urgentes en materia de empleo agrario. Nos dice, bueno, esto lo vamos a ampliar, vamos a decir que para todos los casos es accidente de trabajo. El 10 de septiembre, como se deroga el Real Decreto Ley 27/20 de 4 de agosto de las medidas financieras, es decir, se acaba el estado de alarma, se les olvida al legislador que ahí estaba metido esta declaración de accidente de trabajo para el personal en centros sanitarios, y el 23 de septiembre, como alguien se da cuenta, dice, oiga, en la disposición adicional cuarta del Real Decreto de Trabajo a Distancia, el Real Decreto de Trabajo a Distancia mete una disposición adicional cuarta diciendo donde dije digo, digo Diego. Es decir, fíjense todo lo que ha habido. Por cierto, el Real Decreto de Trabajo a Distancia es fascinante. Si ustedes son juristas, tienen interés, léaselo. 43 folios, de los cuales los primeros 20 creo que son la exposición de motivo. Es decir, 20 folios para exponer por qué hay que hacer un Real Decreto de trabajo. Y luego las disposiciones finales son maravillosas. Ahí tenemos la Europa Champions League, así como suena. La modificación de la ley de juego. Es una locura todo, ¿no? En la norma de teletrabajo, si uno no lo sabe, está modificada la ley del juego. En una disposición final. Pero esto, el caso es que esta declaración de accidente de trabajo del periodo de aislamiento o contagio de los trabajadores de COVID-19, en principio tiene un carácter excepcional. Lo asimila, insisto, a los efectos de la contingencia. Es decir, de que se les pague como si fuera accidente de trabajo. Luego sí que es cierto que en determinados sectores, ya ha hablado Mariano de ello, se va a ampliar y se va a declarar accidente de trabajo per se. Con lo cual, si se acuerdan ustedes, a los efectos de la responsabilidad civil, como el empresario es el que tiene la carga de la prueba, yo voy a tener que probar que no se ha contagiado en mi centro de trabajo, voy a tener que probar que mis medidas de seguridad eran las adecuadas. ¿Qué es lo que pasa en este segundo periodo? En este segundo periodo hay una norma fundamental, porque luego es la que nos van a coger, son dos normas, dos criterios, porque ni siquiera son normas, la que nos van a coger, como luego terminaremos, las sentencias que actualmente se están dictando sobre esto. La primera es la criterio operativo sobre medidas de actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a situaciones derivadas del nuevo coronavirus. Y es muy importante, ¿por qué? Porque nos va a decir, oiga, voy a distinguir dos tipos de trabajadores, aquellos que son sanitarios y aquellos que no lo son. Los que son sanitarios será aplicable el Real Decreto 664/97. ¿Qué Real Decreto es este? Este es la protección de trabajadores contra la exposición de los agentes biológicos. Además es muy restrictivo, es muy proteccionista. Lo que nos dice, ya tenemos una norma, no vamos a crear una. ¿Por qué? Porque además en uno de los anexos de este Real Decreto, el coronavirus ya aparecía. El coronavirus, como saben ustedes, no es algo nuevo. Lo que es nuevo es el COVID-19, pero el coronavirus como tal ya existía. Y ya teníamos una norma en España que nos hablaba del coronavirus como un agente biológico. Lo que hace el gobierno es utilizarla. Dice, ¿y al resto? Al resto le voy a aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Vale? Nosotros ya en su momento decíamos, esto nos parece extraño,
porque tenemos sectores que, si bien no son sanitarios, oiga, los que están en limpieza, cocina, ¿qué pasa, por ejemplo, con los sectores como la policía? Luego veremos lo que ha hecho la jurisprudencia. Y esta norma es fundamental, porque esta norma está muy desarrollada, nos dice cómo va a actuar la inspección y qué obligaciones tiene el empresario. Y al empresario lo que le está diciendo es: verifique usted la adopción de las medidas acordadas por las autoridades sanitarias, es decir, esté usted al día con lo que le están diciendo, cumpla usted la normativa de prevención de riesgos laborales a través de su servicio de prevención y haga usted lo que tenga que hacer. ¿Y cómo sé yo lo que tengo que hacer? Porque le voy a hacer otro documento. Este documento se llama Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al coronavirus. Este documento para mí es esencial, porque este documento lo crean los servicios de prevención junto al Ministerio de Trabajo. Este es el documento muy extenso donde ya se nos habla de qué es la distancia social. La distancia social, como saben ustedes, y la distancia en el trabajo empieza siendo de 2 metros, luego pasa a 1,5 metros, lo cual es muy llamativo. Si mañana me demandan y me dicen es que yo estaba a menos de 2 metros, tendré que saber el día en que se contagió, porque dependiendo del día será una norma u otra. Antes eran 2 metros, ahora es 1,5 metros, por ejemplo. Es en el que habla de exposiciones y situaciones de posible riesgo. Y determina ya, tenemos 3 tipos: bajo riesgo, medio riesgo y alto riesgo. Esta es una norma muy interesante. Hasta aquí llegamos al mes de junio y se nos levanta el estado de excepción. Y en el estado de excepción, para mí, lo que tengo muy claro, y yo creo que los juzgados también lo tienen, es que cuando lo excepcional deja de serlo, no puede ser tratado como tal, y han de aplicarse los principios generales de la responsabilidad civil. Y aquí no se puede aplicar ni caso fortuito ni fuerza mayor. Estoy hablando de aquellas reclamaciones por contagio por COVID en empresas que se produzcan ahora. ¿Por qué? Porque esto ha llegado para quedarse, y lo que era una cosa extraordinaria en el mes de marzo, hoy, ahora en octubre, noviembre, no lo es. Es decir, todos sabemos lo que es el COVID. Yo en mi despacho tengo puestas medidas de seguridad. Son las que me marca mi servicio de prevención. No puedo decir, oiga, esto es nuevo para mí. Lo era en marzo, ya no lo es. En consecuencia, ahora no deja de ser de un riesgo igual que otros. De caída en altura y cualquier riesgo que ustedes quieren ver dentro del sistema de prevención. ¿Qué va a pasar cuando nos reclamen? Pues, y hablo de RC patronal, no estoy hablando de otro tipo de RC, muy pocas en vía penal, y que la jurisdicción social, como siempre, va a ser prooperario. ¿Qué vamos a poder alegar? Pues mire usted, para mí va a ser esencial el tiempo, cuando se produjo ese contagio que da lugar a la reclamación. Porque si se produce antes o durante los meses de marzo, abril, incluso el día de mayo, oiga, evento extraordinario, fuerza mayor, estado de la ciencia, si me lo está alegando el gobierno. Si me lo está alegando el gobierno, yo como empresario no lo voy a poder alegar. Obligación de medios. Posibilidad de cumplimiento, pero si no había mascarilla en el mercado, si hubo un momento en que no podíamos comprar mascarilla. En consecuencia, aplicaremos la fuerza mayor. Pero si la reclamación nos la hacen ahora, les digo yo que no. ¿Qué dicen los tribunales? Y con esto termino. Pues mire usted, tenemos ya sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que suele ser siempre el que inicia todo esto, donde nos está diciendo, oiga, no, mire usted, si hay un contagio en la empresa, usted va a ser responsable casi siempre. Empezamos con un auto del Juzgado Social 34 de Madrid, que en su día ya se comentó, de 30 de abril de 2020. Este auto era particular porque desestimaba las medidas cautelarísimas que solicitaba la policía, en este caso el Sindicato Unificado de Policía, porque decía que la normativa de prevención de riesgos laborales no era de aplicación porque estábamos en un sistema de emergencia sanitaria, ¿no? Argumentaba el magistrado, en los estados de alarma, excepción o guerra, es decir, lo equiparaba, los servicios esenciales están publicados y no son solo servicios al empleador, sino a la población, y que son las autoridades gestoras de la crisis las que deben proveer a dotar de medios, de equipos de protección, siempre a medidas posibilidades. Decía, no es imaginable que en una situación de guerra los sindicatos pidan judicialmente que se construyan refugios sanitarios y hospitales de campaña. Pero enseguida esto cambia, ¿eh? Tenemos un par de sentencias de autos, uno del Juzgado Social de León, ya de marzo, de finales de marzo, otro del Juzgado Social, entre otros muchos dicen, no, bueno, vamos a ver. Los empleadores públicos y privados deberían dotar de medios a sus empleados. Y esto cambia radicalmente ya con las 2 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de mayo del País Vasco, del 26 de mayo una y del 23 de mayo, publicada el 3 de junio. Que ya empieza a marcar la doctrina sobre la asistencia a vulneración a la integridad física y personal de los trabajadores por incumplimiento de medidas preventivas. Estos magistrados no hacen más que seguir la comentadísima, conocedísima
sentencia del juzgado social número 1 de Teruel de 3 de junio, que dice que la administración sanitaria había vulnerado los derechos de una serie de trabajadores, en este caso eran trabajadores públicos, personal estatutario y personal laboral, en materia de prevención de riesgos laborales y poniendo en grave riesgo su vida. ¿Por qué? Porque no les había dado medios para protegerse. Y, muy breve, declara primero, como no podía ser de otra forma, la competencia del orden de jurisdicción social. Segundo, rechaza la existencia de fuerza mayor como causa o hecho jurídico que elimine derechos fundamentales de los ciudadanos o exima de responsabilidad a los empleadores. Insisto, aquí el empleador es el Estado. Tercero, determina que aun considerando a meros efectos dialécticos que estuviéramos ante un caso de fuerza mayor, en ningún caso esto significa que se pueda suspender la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales. Ni mucho menos, decía, derechos fundamentales como es el derecho a la vida, a la integridad física o a la salud, porque, señores, uno se puede morir de esto. Determina que la falta de acopio de equipos de protección no puede justificarse. ¿Por qué? Porque, como bien ha explicado Mariano Izquierdo, oiga, es que antes ya conocíamos muchos lo que estaba pasando. Y usted, Estado, se tenía que haber empezado a proveer de medios. Y determina que hay que aplicar la ley de prevención de riesgos laborales porque se ha infligido esta al no proveerse a los trabajadores de los EPIs adecuados. El TSJ del País Vasco da un paso más en estas sentencias que le cito, que es una sentencia, lo hilo a lo que decía antes Mariano Izquierdo, relativa, por ejemplo, a la policía. Esta sentencia es una sentencia de Encharnas, es decir, de la Policía Autonómica Vasca, que son los que demandan. Y dice, oiga, es que ustedes hay que aplicarles el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición COVID. ¿Se acuerdan que se lo acabo de comentar? Que dividía a los trabajadores en dos, en sanitarios y en no sanitarios, que decía a los sanitarios le aplicamos la norma de riesgos biológicos, a los demás no. Pues esta sentencia dice, no, mire, para nada. Este Real Decreto del año 97 me la va a aplicar también a estos señores. También a la policía. No solo a lo que dice. Porque si bien es cierto que esta norma, que no, insisto, no deja de ser, no es una norma, es un procedimiento de actuación, pero que es un procedimiento de actuación importantísimo porque es el que tenemos que aplicar. Lo que viene a decir es, oiga, sí que bien es cierto que las actividades policiales no se encuentran en ellos, entendemos que no está la aplicación de estos criterios. ¿Por qué? Porque tenemos una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 30 de abril del 2020. Es decir, es que en Europa se están dictando soluciones. Bueno, en Europa hasta se está investigando. ¿Qué ha pasado? Y no. Y esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea dice, oiga, mire usted, aquí hay una directiva que es del año 88, que sería el equivalente a nuestra prevención de riesgos laborales, que dice dentro del ámbito de la salud hay que incluir la seguridad y el orden público, aunque éstas se ejerzan por fuerzas de intervención sobre el terreno y tengan por objeto prestar socorro. A nosotros en su momento, ya lo decíamos, nos parecía muy raro que esto no se pudiera aplicar a otros campos, ¿no? En consecuencia, mire usted, me lo va a aplicar igual. Y como me lo va a aplicar igual y usted no ha cumplido con esta protección a los trabajadores en cuanto a riesgos relacionados a la exposición de agentes biológicos, le voy a condenar. Y condena a la administración pública. En vía social, insisto, por entender que ha habido este tipo de negligencia por no dotar de medios. Llegados a este punto, pues hombre, las consecuencias de la crisis sanitaria no han finalizado, ni al paso que vamos vemos que se finalicen, y los contagios se van a seguir produciendo en el ámbito laboral, con lo cual, en nuestra opinión, estas dos sentencias y alguna más que se está dictando muy recientemente, dejan abierto, lo que pasa es que no son firmes, por eso no las quiero citar, dejan abierta la vía para que todos los trabajadores que sufran un contagio relacionado con el trabajo puedan reclamar la vulneración a la integridad física y la salud en base a la infracción de normativa de prevención de riesgos laborales. Por todo ello, entendemos que esto acaba de empezar. Y termino y quedo a su disposición para cualquier, no sé si va a haber debate o no, Alberto, nos lo dirá ahora, para cualquier aclaración que ustedes precisen. Muchas gracias. Antonio, como el resto de ponentes, un análisis muy brillante de la situación. Hay una serie de preguntas que yo considero que han sido resueltas a lo largo de las intervenciones y sobre todo algún comentario sobre la inactividad del Gobierno en un momento temporal en el que tenía conocimiento de la posible gravedad de lo que iba a ocurrir en un futuro inmediato. Yo quiero felicitar y agradecer a todos los ponentes, a los tres, su intervención y emplazarles a todos ustedes, a los asistentes, a
a también asistir a un webinar que se celebrará el 20 de noviembre y que abordará la COVID y seguros. Está moderado por Mariano Izquierdo y participan en el mismo como ponentes personas de reconocido prestigio en el sector asegurador, como es don Ignacio Mejía y que es el director de siniestros y asesoría jurídica de Berkeley, don Pedro Ramírez, jefe de siniestros en Segurcaixa Deslas, y doña Fuencisla Aldamiz Echevarría, que es socia de Aro Consultores Asesores. En los que en dicho webinar se abordarán cuestiones vinculadas y relacionadas con lo abordado en el día de hoy, pero más enfocado en el ámbito del seguro. Cierro el webinar agradeciendo a todos los asistentes que se hayan conectado y esperando que haya sido de su interés y una sesión eminentemente práctica que, en mi opinión, considero que así ha sido. Muchas gracias a todos y les emplazo, insisto, el viernes de noviembre, viernes 20, al próximo webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias.